Tony caminó por el largo pasillo que terminó abruptamente con una puerta que apareció frente a él. Un brillante destello de luz le hizo entrecerrar los ojos y oyó un fuerte ruido en los oídos. Entonces una voz atronadora le dijo: «Vas a empezar de nuevo, no pierdas el tiempo». Tony sintió un fuerte empujón y volvió repentinamente a su cuerpo, sintiéndose desorientado por la experiencia en aquel lugar familiar pero extraño. Tony luchó por recuperar la conciencia y abrir los ojos, pero sintió que no podía controlar sus músculos para hacerlo. A medida que sus sentidos volvían lentamente a él, comenzó a reconocer sonidos familiares, y finalmente escuchó la voz de su amada esposa, Jessie. Su voz era como música para sus oídos, y sintió que una oleada de emociones lo invadía al darse cuenta de que estaba de nuevo en el mundo de los vivos. A pesar de sentirse débil y desorientado, el corazón de Tony se llenó de alegría y alivio. Todo lo que deseaba en aquel momento era estrechar a su mujer entre sus brazos y decirle lo mucho que la quería. Ansiaba asegurarle que estaba de vuelta, vivo y a su lado. Una vez más podía mover sus extremidades o decir algo. Cuando Tony abrió lentamente los ojos, se encontró con una habitación desconocida. Podía ver equipos médicos rodeando la cama con tubos conectados a su cuerpo. La habitación estaba en silencio, excepto por el pitido de las máquinas. No podía ver a nadie en la habitación y sentía un vacío. La mente de Tony empezó a llenarse de preguntas. ¿Cómo había acabado en la cama de un hospital? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Qué le había pasado? No recordaba nada de su pasado ni de su presente. Allí tumbado, Tony se sentía confuso y desorientado. Quiso llamar a su mujer para hacerle saber que estaba despierto y que la necesitaba, pero estaba demasiado débil para hacerlo. En lugar de eso, se quedó tumbado escuchando su voz, consolado por el hecho de que estaba cerca. Ella hablaba alto y él podía oír sus palabras con claridad. Aunque no estaba seguro de la distancia que lo separaba de su mujer, tenía la sensación de que ella no estaba demasiado lejos de él. «Tengo que estar en la escritura para heredar la propiedad». Tony oyó a su mujer y se quedó confuso ante sus palabras, preguntándose qué querría decir. «Creo que está acabado, te lo aseguro. Hablé con el doctor hace mucho». Su mujer hablaba con alguien por teléfono. Tony empezó a oír de nuevo ruidos extraños en su cabeza. Eran familiares, pero extraños, como un recuerdo lejano que no podía ubicar. Sintió una sensación de inquietud a medida que los ruidos se hacían más fuertes y persistentes, llenando su mente con una mezcla confusa de sonidos y sensaciones. Pero entonces oyó de nuevo la voz de su esposa. El corazón de Tony se hundió mientras escuchaba. Le quedó claro que estaba hablando de sus propiedades, y parecía que intentaba encontrar la manera de apropiarse de ellas sin esperar a que se las transmitieran por herencia. Sintió una oleada de ira y traición, y se le hizo un nudo en la garganta. Tony se esforzó por tragar mientras intentaba procesar lo que acaba de oír. Sentía la garganta seca y áspera y tuvo que respirar hondo varias veces para tranquilizarse. Se sintió profundamente herido y decepcionado de que su mujer fuera tan calculadora y egoísta. A pesar del dolor que sentía, Tony sabía que tenía que mantener la calma y la lucidez. No podía dejar que sus emociones lo dominaran. Respiró hondo e intentó calmar los nervios, sabiendo que tendría que enfrentarse a su mujer por lo que había oído. Tony tenía la garganta seca y sedienta, y deseaba desesperadamente un sorbo de agua, pero se sentía débil e impotente, incapaz de moverse o hablar por sí mismo. Se quedó tumbado, mirando al techo, sintiéndose atrapado y solo. Intentó pedir ayuda, pero su voz apenas era un susurro. Tony se dio cuenta de que necesitaría la ayuda de los demás para superar este difícil momento. Esperó pacientemente a que una enfermera o un médico acudiera en su ayuda, con la esperanza de que alguien se diera cuenta de su angustia y le ofreciera algún alivio. Tony sintió que le invadía una oleada de conmoción e incredulidad mientras seguía escuchando las palabras de su mujer. Estaba claro que hablaba con otra persona, y la referencia a su regreso hizo aún más evidente que se refería a él. Tony permaneció en silencio,
contemplando su próximo movimiento. Sabía que no podía confiar en su mujer ni en nadie que pudiera estar involucrado en el plan para apoderarse de su propiedad. Tenía que ser cauteloso y estratégico si quería reclamar lo que era suyo por derecho. Tony decidió que no revelaría a nadie que había recuperado la conciencia. Esperaría y observaría, reuniendo información y tratando de descubrir la verdad. La voz de Jessie detuvo abruptamente los ruidos que emanaban del pasillo. Parecía estar montando el espectáculo, fingiendo lágrimas y suplicando información al doctor. «Doctor», imploró. «Dígame, por favor, ¿cuánto tiempo más tendrá que soportar este sufrimiento?» La voz joven del médico respondió con palabras de aliento, instando a Jessie a mantener la esperanza y confiar en el mejor desenlace posible. «Por favor, rece por su marido. Hemos hecho todo lo posible. Por ahora puede irse a casa. ¿Le informaremos de cualquier cambio en el estado de su marido?» «Sí, por favor, manténgame informada», pidió Jessie antes de alejarse, con el ruido de sus tacones resonando en el pasillo. Cuando la doctora entró en la habitación, empezó inmediatamente a interactuar con el equipo médico, pulsando varios botones y comprobando las lecturas. En un murmullo, se dijo a sí misma que no podía esperar a que lo enterraran vivo. ¿Y si el pobre sobrevive?, se preguntó, a pesar de las expectativas de todos. Tony intentó hablar, pero descubrió que su lengua parecía aferrarse al paladar, lo que dificultaba la formación de palabras. En su lugar, un sonido extraño e incomprensible surgió de sus labios, e hizo un débil intento de abrir los ojos. Cuando la doctora se dio cuenta, su rostro se descompuso inmediatamente en una sonrisa. «Eso es exactamente de lo que estoy hablando», dijo la doctora, y se alejó rápidamente. El médico volvió a la habitación de Tony, acompañado de varios colegas. Procedieron a realizar un examen exhaustivo, tomando muestras de sangre y conectando diversos equipos para controlar sus constantes vitales. Mientras trabajaban, el grupo se enzarzó en un prolongado debate, compartiendo sus observaciones y puntos de vista sobre el estado de Tony. Al final, todos, excepto una joven enfermera, abandonaron la sala y se ocuparon de las necesidades inmediatas de Tony. La enfermera puso suavemente un bastoncillo de algodón húmedo en los labios de Tony, que abrió la boca ansiosamente, desesperado por beber un sorbo de agua. Con gran esfuerzo, comenzó a chupar el hisopo, con la esperanza de absorber tanta humedad como fuera posible. «Lo siento, pero todavía no puede beber agua». La joven enfermera habló suavemente al notar la impaciencia de Tony por el hisopo. «Por eso le estoy humedeciendo los labios con el hisopo». «Aguante un poco más, señor, es usted un hombre fuerte», añadió, ofreciendo palabras de aliento y apoyo a Tony. Tony consiguió dejar escapar una débil súplica. «Llame al médico». «Llame al médico», repitió con urgencia. La enfermera salió rápidamente de la habitación y regresó con el médico. Cada palabra que Tony pronunciaba parecía causarle un gran dolor y era evidente que le costaba transmitir su mensaje. «Por favor», imploró. «No le digan nada a mi mujer, no debe enterarse». El médico y la enfermera tranquilizaron rápidamente a Tony, comprendiendo su petición. «No se preocupe, señor Hawkins», respondió el médico. «No le diremos nada». «Con mucho gusto, de hecho. Entendemos lo que quiere decir y no le diremos nada». Ambos instaron a Tony a que se concentrara en descansar y cuidarse, asegurándole que estaba en buenas manos y que harían todo lo posible por apoyarlo durante este difícil momento. El médico y la enfermera salieron de la habitación, y Tony pudo oír su conversación en voz baja en el pasillo. «Está entrenado para escuchar». Mientras el médico hablaba con la enfermera, sus palabras llevaban una mezcla de tristeza y frustración. «No permitiría que se acercara a él», dijo la doctora con un deje de preocupación en la voz. «Me pregunta constantemente por sus posibilidades. Eso no está bien». Su voz se entrecortó y Tony pudo sentir la profundidad de sus emociones.
Tony se sintió profundamente conmovido por sus palabras. Ella sabía que él era afortunado de tener profesionales médicos tan dedicados y compasivos cuidando de él. Después de unos momentos, la enfermera volvió a la habitación de Tony con un gotero en la mano. «Vamos a seguir alimentándote a través de las venas», le explicó suavemente mientras se preparaba para administrarle la medicación. Tony asintió débilmente, agradecido por la presencia tranquilizadora de la enfermera. Las palabras de Jessie seguían resonando en la mente de Tony, haciéndolo sentir profundamente herido y traicionado. ¿Cómo pudo?, pensó para sus adentros. ¿Cómo no me di cuenta de que me estaba engañando a mis espaldas? Tony no podía creer que la persona en la que había confiado y a la que había amado durante tantos años pudiera haber estado engañando todo el tiempo. Después de todo, reflexionó. Lo he dado todo por la familia. He hecho todo lo posible para hacerla feliz. Pensó en todos los sacrificios que había hecho a lo largo de los años, dejando de lado sus propias necesidades y deseos para mantenerla. Y sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, parecía que Jessie había sido infiel y engañosa. Tony sintió una oleada de rabia e incredulidad al pensar en el insensible comportamiento de su esposa. A pesar de todo lo que había hecho por ella a lo largo de los años, parecía más preocupada por su dinero que por su bienestar. Nunca la limité en dinero, pensó amargamente. La dejé vivir la vida que quería vivir, y ahora, cuando he tenido un accidente, ni siquiera está triste. Solo piensa en cómo aprovecharse de mí. Tony quería gritar, enfrentarse a ella y decirle lo equivocada que estaba. Ansiaba recordarle que seguía vivo y que no conseguiría nada después del divorcio. Tras unos días de tratamiento, Tony empezó a sentirse mucho mejor. Cuando el médico vino a verle, no pudo evitar expresar su gratitud. «Gracias», dijo. «Estoy mejor gracias a sus oraciones». La doctora, que se llamaba Gloria, sonrió y se sonrojó ligeramente por el cumplido. Había estado trabajando sin descanso y pasaba largas horas sentada con Tony charlando con él de todo, desde su salud hasta su vida personal. Con el tiempo, los dos habían desarrollado una relación amistosa y Gloria se alegró de ver que Tony se estaba recuperando. «Es estupendo oír eso», dijo, sonriendo cálidamente. «Todos te apoyamos. Oye, escucha, no puedo ocultárselo a tu mujer. Mañana te trasladarán a otra habitación». «¿Y entonces?». La doctora no pudo terminar cuando Tony lo interrumpió. «Sé lo que quiere decir». «Bueno, supongo que tendré que enfrentarme a ella. Aunque no estoy preparado para una pelea, pero he oído lo que ha dicho», dijo Tony y no pudo continuar porque sintió un nudo en la garganta. Pensando en ello, sí, yo también lo oí. No puedo entenderlo. ¿Cómo pudo ser tan cruel con su propio marido?, dijo la doctora. «Bueno, ya no importa. Voy a divorciarme de ella de todos modos cuando me recupere», dijo Tony. Mientras Jessie estaba sentada en el salón de su casa, esperando ansiosamente noticias del hospital. A pesar del miedo abrumador que se apoderaba de ella, se encontró esperando secretamente el peor resultado posible. Con un sentimiento de urgencia y preocupación, Jessie corrió al hospital y se dirigió directamente a la unidad de cuidados intensivos. «Necesito información sobre el estado del señor Hawkins», suplicó a la enfermera, con la esperanza de obtener alguna noticia. «No puedo soportar ver a mi marido sufriendo más», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. «¿Cuánto tiempo más tendrá que soportar esto?». Jessie puso cara de luto y tristeza, a pesar de sentir un poco de emoción genuina. La enfermera revisó su historial mientras Jessie esperaba ansiosa. Tras unos momentos de silencio, la expresión de la enfermera cambió y parecía cabizbaja. «Lamento tener que decirle esto, pero según nuestros registros, ¿el señor Tony Hawkins no sobrevivió?», dijo en voz baja, cargada de compasión. «Siento mucho su pérdida». Jessie sintió una sensación de alivio, pero trató de mantener sus emociones bajo control y no revelarla en sus pensamientos. Hizo un intento de llorar un poco cubriéndose la cara con las palmas de las manos antes de salir apresuradamente del edificio. Tony estaba de pie junto a la ventana, observando a su mujer mientras charlaba por teléfono con una amplia sonrisa. Sintió una ira ardiente en su interior y se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a ella.
Sin perder un momento, se apresuró a buscar al médico. Necesito el alta. Necesito irme a casa, dijo Tony. ¿Está loco, señor Hawkins? Lo trasladaron de la UCI esta mañana, ¿y ya quiere irse? La médico estaba confusa. Lo entiendo, pero es urgente. No puedo quedarme aquí. Tengo que terminar algo muy importante. Te prometo que volveré en cuanto lo tenga resuelto. Tengo que irme. Saldré corriendo si intentas detenerme, así que, por favor, déjame ir. Tony respiraba con dificultad. Estaba hirviendo de rabia mientras iba sentado en el taxi instando al conductor a que se diera prisa. En cuanto llegó a casa, se dio cuenta de que un hombre desconocido andaba por la casa en calzoncillos. Tony se acercó cautelosamente a la ventana y escuchó a escondidas la conversación. El hombre estaba fanfarroneando con alguien por teléfono. Vamos a quitar la chimenea e instalar en su lugar un sistema de sonido de primera. Va a ser increíble. Tony giró silenciosamente el pomo de la puerta y se coló en la casa. Avanzó sigilosamente por el pasillo y entró con cautela en el salón. Disculpe, ¿puedo pasar?, preguntó Tony al entrar en el salón, dirigiéndose al hombre en calzoncillos. La tez de Jessie se volvió cenicienta en cuestión de segundos. Ella fue golpeada con incredulidad y miró a Tony como si fuera un fantasma. En ese momento, deseó que fuera realmente un fantasma que ella estaba viendo. Tony, tú. ¿Cómo es posible?, tartamudeó, apenas capaz de comprender la situación. Cállate, escupió Tony con los dientes apretados. Tony soltó una fría carcajada. Guárdate tus lágrimas falsas para alguien a quien le importe. Sé que me querías muerto, pero por desgracia para ti, estoy muy vivo. Ahora coge tus cosas y vete. Ya no eres bienvenida aquí. Y veo que has encontrado un sustituto rápido, ¿eh?, dijo Tony con una sonrisa burlona. Lárgate de aquí. Y por cierto, no tendrás nada después del divorcio. Te lo prometo. Tony estaba furioso. Sintió que una ola de náusea lo invadía. La idea de pasar el resto de su vida con Jessie, la mujer que una vez había amado tan profundamente, ahora lo hacía sentir enfermo del estómago. No podía creer que había confiado en ella tan completamente, solo para descubrir que ella se había ido con otro hombre tan rápidamente después de su supuesta muerte. Tony no pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento al pensar en todos los planes que habían hecho juntos. El sueño de formar una familia, criar hijos juntos y envejecer juntos. Tony pidió a los trabajadores que cambiaran las cerraduras de la casa y no dejaran entrar a nadie mientras él estuviera en el hospital. Volvió al hospital como había prometido. El accidente que casi acaba con su vida había resultado ser una bendición disfrazada. Le había abierto los ojos a la realidad de su matrimonio y les había permitido cortar por lo sano. Tony pasó 2 semanas en el hospital. Gloria venía a menudo y hablaban mucho. Eso ayudó a Tony a recuperarse más rápido. Cuando Tony salió del hospital, tuvo que pasar por el proceso de divorcio. Como era de esperar, Jessie quería su parte justa del negocio, que según ella habían construido juntos. Sin embargo, ella ignoraba que el negocio estaba grabado con un importante préstamo. Cuando se enteró del préstamo, se negó a tomar ninguna de sus sillas durante el proceso de divorcio. Ella le dio las gracias a Tony, que nunca pensó que oiría de ella, pero Tony parecía no afectado porque Jessie era como un vacío para él ahora. Algún tiempo después, Tony recordó a Gloria del hospital después de todo. Ni siquiera le dio las gracias por creer que lo lograría. Compró un ramo de flores y condujo hasta el hospital. La enfermera le dijo a Tony que Gloria estaba operando a alguien en ese momento. Mientras esperaba, Tony no pudo evitar que un sentimiento de nostalgia lo invadiera. Recordó los momentos que pasó en el hospital después del accidente y cómo Gloria siempre estaba allí para consolarlo. Se dio cuenta de que había desarrollado un vínculo especial con ella y que echaba de menos su compañía. Gloria salió por fin del quirófano. El corazón de Tony dio un vuelco al verla acercarse a él. Estaba tan guapa como la recordaba. «Tony, ¿qué haces aquí?», preguntó Gloria, sorprendida de verle. «Solo quería agradecerte todo lo que hiciste por mí», respondió Tony, entregándole el ramo de flores.
A Gloria se le iluminó la cara con una sonrisa. No tienes por qué hacerlo, pero gracias. Me alegra ver que te va bien. Tony y Gloria hablaron un rato, poniéndose al día de sus vidas. Tony preguntó en tono tímido, ¿te gustaría que cenáramos juntos esta noche? Si estás ocupada, tampoco pasa nada. Gloria sonrió con picardía y contestó. Nunca estoy demasiado ocupada para comer, sobre todo en buena compañía. Pues cenemos juntos. Tony sintió una conexión con Gloria que nunca antes había sentido con nadie. Después de aquella noche, empezaron a verse más a menudo. Tenían citas, veían películas e incluso hacían viajes juntos. Tony se dio cuenta de que había encontrado algo especial con Gloria, algo que había estado buscando toda su vida. Finalmente, Tony le pidió a Gloria que se casara con él. Ella dijo que sí y empezaron a planear su boda. Fue una ceremonia preciosa, llena de amigos y familiares que habían visto a Tony pasar por los altibajos de la vida. Ahora había encontrado el amor verdadero y la felicidad con Gloria. Mientras bailaban en la recepción, Tony miró a Gloria a los ojos y supo que había tomado la decisión correcta. Había sufrido un terrible accidente, un doloroso divorcio y una larga recuperación, pero todo ello le había conducido a ese momento, al amor de su vida. Años más tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, Tony pensó en todo lo que le había pasado. Se dio cuenta de que el accidente, el divorcio e incluso la soledad habían sido bendiciones disfrazadas. Le habían conducido a Gloria, al amor que siempre había deseado. Mientras cogía la mano de Gloria, Tony sonrió y supo que estaba exactamente donde debía estar con la persona con la que debía estar.